Buenas noches, bienvenidos a este webinar. Mi nombre es Andrés Vega y el tema de este webinar es estadística descriptiva. Vamos a hablar de lo que es la estadística descriptiva, el análisis, las medidas y la representación de datos. Para esto vamos a ver eh, varios puntos, vamos a dividirlo en varios puntos. Primero vamos a ver los conceptos fundamentales, vamos a ver las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, la representación gráfica de datos, un ejemplo práctico y la conclusión y preguntas para los que estén conectados. Antes de entrar en cada uno de estos aspectos, queremos establecer qué es la estadística descriptiva. La estadística descriptiva es una rama de la estadística que describe y resume datos. Permite identificar patrones, tendencias y comportamientos y es base para análisis más avanzados. Por esos puntos es importante y necesaria la estadística descriptiva. Empecemos con los conceptos fundamentales. Los conceptos fundamentales vendrían siendo tres, que es la población, la muestra y los tipos de variables. En el caso de la población es el conjunto total de elementos que comparten una característica. Un ejemplo de eso es todos los alumnos de una universidad. Digamos que pudieran ser 500. Ahora, la muestra es un subconjunto representativo de la población. Un ejemplo, por ejemplo, pudieran ser 50 alumnos seleccionados para un estudio. Vamos a ver un ejemplo comparativo entre la población y la muestra. La población vendrá siendo o encerrando o englobando todos los participantes eh, integrantes de la universidad, por ejemplo, y ellos serían el objeto de estudio. La muestra sería una pequeña parte de esos estudiantes, por ejemplo, como comentamos en un momento, quizás 50 de los 500 pudieran ser una muestra. Ahora bien, los tipos de variables pueden ser dos, pueden ser cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas pueden ser nominales, es decir, colores o género. Y también cualitativas pueden ser ordinales, es decir, pueden tratarse de niveles de satisfacción. En el caso de las cuantitativas, pueden ser discretas como número de hijos, continuas como peso, altura y temperatura. Ahora hablemos de las medidas de tendencias centrales, que vendrían siendo, en este caso, tres: la media, la mediana y la moda. La media se obtiene al sumar todos los datos y dividir el resultado entre la cantidad de valores, como podemos ver expresada en la fórmula que está aquí. Un ejemplo para sacar la media sería, por ejemplo, los valores 70, 80, 85 y 90. La media de todos ellos sería la suma total entre 4 y sería 81,25. En el caso de la mediana, sería el valor que queda en la posición central después de ordenar los datos de menor a mayor. Entonces, podríamos tener todos los datos revueltos, primero, como en este ejemplo, podríamos tener primero el 100, el 80, el 70, el 90, el 60, pero los ordenamos de menor a mayor y entonces sacamos la mediana, sería en este caso entre 60 y 100, sería 80. La moda es el valor que más se repite. Es tan sencillo como en este ejemplo. En este ejemplo tenemos estos valores: 3, 5, 5, 6, 7 y 8. La moda sería 5 porque 5 es el único que se repite. En el caso de las medidas de dispersión, podemos encontrar cuatro: el rango, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. En el caso del rango, este indica la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de un conjunto de datos. Es la diferencia entre ellos. Aunque es la medida más sencilla, proporciona una idea rápida de la extensión total de los datos y ayuda a identificar la amplitud de variación en el conjunto. Se calcula restando, como se ve en esta fórmula, se calcula restando el valor más pequeño del valor más grande. Así es que rango es igual al X o valor máximo menos X mínimo o valor mínimo. En el caso del ejemplo, entre 50, 60, 70 y 90, el rango sería 40 porque el valor máximo es 90 y le restamos el valor mínimo que es 50. 90 menos 50, 40. En el caso de la varianza, esta mide el promedio de las diferencias al cuadrado entre cada dato y la media. Para una muestra se representa con este valor
S al cuadrado y para una población como O menos 2. Tu fórmula para una muestra sería esta fórmula que está aquí. Y podemos ver aquí un ejemplo de cómo se resolvería una varianza. Vamos a tomar como ejemplo esta muestra: 70, 72, 71 y 69. Calculamos la media, entonces para sacar la varianza vamos a sumar estos valores entre 4. Si terminamos sumándolos y da 282 entre 4, sería 70,5. A continuación, vamos a restar la media a cada dato. Y en esta tabla que está aquí podemos notar justamente cómo estamos haciéndolo. 70 menos 70,5 da igual a menos 0,5. 72 menos 70,5 igual a 1,5. 71 y así con todos los datos. Después, este dato eh, se saca la media al sacarle el cuadrado. Y podemos ver que el final es, por ejemplo, de menos 0,5 al cuadrado sería 0,25. 1,5 al cuadrado sería 2,25. Y así con todas. Al sumar los cuadrados de las desviaciones, es decir, los números de este resultado final, nos da 5, que es el que está aquí. Y ya solo restaría, para continuar con la fórmula, es dividir entre el número de elementos menos uno para sacar la varianza muestral, que en este caso sería 4 menos uno 3, entonces sería 5 entre 3. El resultado sería 1,6667. El resultado final de la varianza de la muestra presentada sería 1,67. En el caso de la desviación estándar, esta es la raíz cuadrada de la varianza y se expresa en las mismas unidades que los datos originales. Y podemos ver aquí la fórmula. Esta medida indica en promedio cuánto se alejan los datos respecto a la media. Mientras mayor sea la desviación estándar, mayor será la dispersión. Si es pequeña, significa que los valores están muy cerca del promedio. La alta dispersión entonces es para datos muy variados y la baja dispersión para datos homogéneos, datos que son muy parecidos. Y vamos a ver un ejemplo aquí de la desviación estándar. Vamos a usar el mismo muestreo: 70, 72, 71 y 69. La varianza, acordamos que había quedado en 1,67. Entonces usamos la fórmula y la sustituimos y vamos a sacar el cuadrado. La raíz cuadrada de 1,67 sería 1,29. Entonces la desviación estándar es 1,29 del muestreo. Y bueno, como ya dijimos, pues hay baja dispersión y la interpretación sería homogénea. En el caso del coeficiente de variación, el coeficiente permite comparar la dispersión de distintos conjuntos, incluso usando sus medias, cuando sus medias son diferentes. Se calcula dividiendo la desviación estándar entre la media y multiplicando por 100, como podemos ver aquí en la fórmula. Esto permite comparar dispersión entre conjuntos con medias diferentes. Este valor se expresa en porcentaje y muestra la variabilidad relativa de los datos. Un coeficiente alto indica gran variabilidad en relación con la media, mientras que uno bajo indica que los datos son más homogéneos. Y vamos a ver este ejemplo. Aquí ya vamos a cambiar la muestra, vamos a usar una muestra distinta, que sería 50, 80, 95 y 30. Aquí calculamos la media, para eso hay que sumarlos y dividir entre 4, da 2,55 entre 4, 63,75. Para calcular la desviación respecto a la media, vamos a hacerlo elevando al cuadrado también. Y podemos ver aquí en esta tabla, como ya se ha hecho con cada uno de los valores, y al final podemos ver aquí los valores al cuadrado. Y después de esto se suman los cuadrados de las desviaciones y el total es 25,068,74. A continuación vamos a calcular la varianza muestral. Entonces vamos a poner esta cantidad que sacamos, 25,668,74 sobre 4 menos 1, lo que termina siendo en 2,568,74 entre 3 igual a 856,25. Calcular la desviación estándar vendrá siendo sacar la raíz cuadrada de este último dato de 856,25, lo que da 29,26. Y al calcular el coeficiente de la variación usamos la fórmula eh,
justamente, y sustituimos, sería 29,63 sobre 63,75%, lo que da a 45,9. En este muestreo, este, el coeficiente variable sí es alto, es un 46%, indica que la dispersión es alta y los datos están muy separados de la media, es un conjunto muy variable. Ahora pasemos a la representación gráfica, que pueden ser histogramas, polígonos de frecuencia, gráfico pastel o gráfico de puntos. En el caso del histograma, este es ideal para datos continuos y muestra la forma de la distribución. Y podemos ver un ejemplo aquí en este gráfico. En el caso del polígono de frecuencia, este conecta puntos de frecuencia y es útil para visualizar tendencias y podemos ver cómo están las barras mostrando las cantidades, pero también podemos ver la tendencia con la línea. En el caso del gráfico de pastel, representa proporciones de categorías. Un ejemplo sería la distribución de calificaciones por nivel. Y podemos ver aquí el gráfico, eh, justamente este ejemplo. Puede ser calificaciones, ventas, salarios inclusive, y podemos ver bien representado. En el caso del gráfico de puntos, este, como claramente se nota en el gráfico, se muestra dispersión y valores atípicos. Permite ver justamente eso, la dispersión. Aquí les presento un ejemplo eh, sobre los datos de los salarios en una empresa. En este caso, en esta cantidad de personas, bueno, pudimos sacar la media de los salarios, que sería 1,768,29. La mediana varía un poco, 1,718,5. Y la moda, en este caso, el salario que más se repite, porque en este caso así fue, 2,178. En el caso del rango entre los salarios, llega a ser hasta de 1,452. La varianza, al sacarla dio 57,29 y la desviación estándar 239,27. El coeficiente de variación terminó en 13%. ¿Qué podemos destacar de la gráfica? Pues de todos los empleados, encontramos que, por ejemplo, por lo menos 15, lo que demuestra esta barra, 15 de ellos tienen un salario entre 1,035 y 1,455. Pero hay una media de trabajadores que tienen salarios entre 1,455 y 1,875, que son 14. Y hay una segunda media de trabajadores que tienen salarios entre 1,875 y 2,295. Pero, aparte, hay una minoría de trabajadores en puestos de responsabilidad superior que tienen salarios entre 2,295 y 2,715. Todos estos datos pues nos permiten ver o podemos sacarlos con la estadística descriptiva. En conclusión, bueno, la estadística descriptiva permite entender, resumir y visualizar los datos. Es fundamental para el análisis escolares, empresariales y científicos y facilita la toma de decisiones informada gracias a los datos que se extraen de todo ello. A continuación, vamos a ver algunas preguntas que nos están haciendo aquí en el chat. Por ejemplo, aquí nos pregunta, ¿cómo puedo saber si debo usar la media, la mediana o la moda para analizar mis datos? Es una buena pregunta. Mira, la elección depende del tipo de datos y de su comportamiento. La media úsala cuando los datos son numéricos y no tienen valores extremos. La mediana es mejor cuando hay valores muy altos o muy bajos que distorsionan el promedio. Y la moda se utiliza cuando quieres identificar el valor más frecuente, especialmente en datos cualitativos. Un ejemplo, si analizas ingresos mensuales y hay personas con salarios extremadamente altos, la mediana describe mejor el valor típico. Muy bien. Otra pregunta. ¿Qué medida de dispersión es más útil para comparar dos conjuntos de datos? Bueno, mira, la medida más útil para comparar conjuntos con medias diferentes es el coeficiente de variación, CB. El CB o el coeficiente de variación expresa la dispersión como porcentaje de la medida, lo que permite comparar conjuntos aunque tengan escalas distintas. Si solo quieres ver qué tan dispersos están los datos sin comparar entre grupos, la desviación estándar sería suficiente. Muy bien. Eh,
Una pregunta más. ¿Qué tipo de gráfica debería usar para analizar la distribución de mis datos? Bueno, pues depende del objetivo del análisis. Por ejemplo, el histograma te sirve para ver la forma de la distribución, la concentración, colas. En el caso del polígono de frecuencia, es para visualizar tendencias o comparar distribuciones. En el gráfico de pastel es para mostrar proporciones de categorías. En este caso, por ejemplo, una regla. Si tus datos son continuos, usa histograma, pero si son categorías, usa gráficos de pastel. Muy bien, pues agradecemos la participación y las preguntas también. Esto es todo con respecto a este webinar. Les agradecemos la atención prestada.